Utopías, lugares del buen vivir. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Utopías, este nuevo podcast que hoy decide empezar a explorar los lugares del buen vivir. Comenzamos este ciclo con la voluntad de acercarnos a nuevas formas de reapropiarnos de la vida que ya están pasando en nuestros entornos. Utopías nos acercará a propuestas que nos hacen repensar cómo vivimos, nos llevará a rebuscar, a hacer memoria y a reencontrar formas, espacios, iniciativas que proponen caminar por el territorio del buen vivir. Viajaremos para conocer a las personas y colectivos que desde Cataluña apuestan por vivir, poniendo los sueños en el centro para dibujarlos y caminarlos. Utopías visitará también los 5 continentes para abrir canales de creación de conocimiento colectivo para inspirarnos en este intercambio de experiencias de ida y vuelta y así convertir aquello que en algún momento fueron utopías en utopías. Hoy partimos juntas hacia la utopía. ¿Preparadas para explorar los lugares del buen vivir? Por ser el primer capítulo, nos toca ponernos etimológicas. Utopía combina el prefijo griego eu, que significa bueno, feliz o agradable, con el sufijo griego topía, que describe un lugar o región localizada. Utopía, lugar bueno, lugar feliz. Y aquí hay que citar al pensador, filósofo y humanista Tomás Moro, quien en 1516 combinó esta palabra con otra diferente, utopía, que significa ningún lugar, para acuñar un nuevo término, utopía, que justamente se usa para describir un sistema ideal hacia donde caminar, pero con este atributo de inalcanzable. Para nosotras, la utopía es un lugar posible, caminable y vivible, y por lo tanto un lugar en el que queremos estar porque estamos bien y a gusto, y que además lo estamos ya construyendo como queremos. Entonces, pues cómo no, va a ser un lugar bueno, un lugar de felicidad, una región feliz en donde prima la armonía basada, añadimos nosotras, en el buen vivir, esta visión del mundo en donde somos parte del entorno que nos rodea. Hablaremos en Utopías del buen vivir, inspirado por muchos pueblos originarios de América, como un principio constitucional, incluso es el caso del Ecuador, por ejemplo, un principio basado en el sumac causai. Esto no quiere decir que se cumpla este principio constitucional, pero bueno, esto ya es otro tema y lo tocaremos. Pero aquí, en Utopías, los principios del buen vivir estarán presentes en estas utopías, en estos lugares. Y hoy, como estamos de estreno, vamos a explicar un poquito más sobre la tripulación de este barco y los contenidos del territorio Utopía. Hemos citado a los que nos inspiran a hablar del buen vivir y, cómo no, hay una inspiración ineludible que viene de la forma de vivir la autonomía y la libertad de los pueblos zapatistas del sureste mexicano y sus 13 demandas. Tierra, trabajo, salud, educación, vivienda, paz, libertad, justicia, democracia, información, independencia, cultura y alimentación. Y será a través de estas 13 demandas que iremos también desglosando algunas de nuestras utopías y entretejiendo familias y formas de estar en el mundo. las
Las plantas, la autogestión de la salud, la educación y la comunicación, también el acceso a la tierra, la alimentación, la memoria, el crear conocimiento colectivo estarán presentes en Utopías y, sin duda, lo que nunca va a faltar es el entusiasmo, esta imprescindible vitamina E de entusiasmo que viene de una palabrita griega que se las trae porque significa tener a los dioses adentro. Y aquí es donde recuerdo las palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano en Plaza Cataluña de Barcelona un día de mayo del 2011, cuando las plazas rebosaban entusiasmo. Galeano dijo: cada vez que veo que los dioses están adentro de una persona o de muchas, o de cosas, o de la naturaleza, o de las montañas, o de los ríos, eso es lo que nos infunde de energía y de que vivir vale la pena mucho más allá de la realidad personal. Así que, queridos y queridas utópicas, desde aquí nos vamos a nutrir de este mundo posible que ya está latiendo, un mundo lleno de utopías que ya caminan y que nos inspiran y entusiasman. Una entrega al mes de la mano de un tejido hermoso de relaciones, colaboradores y colaboradoras, como es el caso de Bárbara Salazar Pérez, con su sección La Trenza, Joan Manel Vilaseca, con su sección Buenas Hierbas, y José Carlos Bouso, con su espacio Desde la Madriguera, una tripulación de lujo que irá creciendo y cambiando cuando y cómo deseemos en este territorio. Las entrevistas, reportajes y epílogos vendrán de la mano de quien os habla, Marta Molina, conocida como Espurna en el mundo de las utopías. ¿Te subes al barco? Hoy, como sabéis, estrenamos podcast y secciones, una de ellas la entrevista. En este espacio cada mes entrevistaremos a una persona para que nos cuente la utopía que camina, para que nos inspire a utopizar algunos espacios de nuestra vida cotidiana. Hoy, por ejemplo, vivienda, trabajo y comunidad. Para este primer capítulo partimos hacia la utopía. Entrevistamos a una mujer de 46 años que se define como una mujer de la tierra, una mujer rezadora, madre. Trabaja con las mujeres, trabaja con plantas y está vinculada al mundo del espíritu. Además, se dedica a la cosmética natural, entre otras muchas cosas, y vive en un entorno rural, en familia extensa, digamos. Hablaremos con ella para saber cómo emprendió el camino hacia su sueño y cómo lo está aterrizando en su utopía, un espacio llamado La Encantada que se encuentra en Castellterçol, municipio de Cataluña situado en la comarca del Moianès, provincia de Barcelona. Abro los ojos, veo toda la tierra, tierra sagrada, bendecida por el sol. Abro los ojos, veo toda la tierra, tierra sagrada, bendecida por el sol. Cuentan los árboles que un día los hombres cantaban al fuego, honraban al agua, sembraban la tierra y adoraban al sol. Mireia Verdún, buenas tardes. Bienvenida a esta nuestra utopía comunicativa. Hola, buenas tardes, Marta. A ver, en este tema que estamos escuchando, que hemos puesto al inicio de esta sección entrevista, dices, cuentan los árboles que un día los hombres cantaban al fuego, honraban al agua, sembraban la tierra y adoraban al sol. Mireia, ¿cómo vive la mayoría de gente por estas latitudes? Pues mira, Marta, vivimos muy desconectados con la naturaleza, nos hemos apartado totalmente de ella. Y yo siento que no nos damos cuenta, no reconocemos a los elementos como parte de nuestra vida. No tenemos una mirada
hacia lo que nos envuelve, hacia nuestro alrededor. Tú naciste en la ciudad de Barcelona, en el barrio de la Champla, y por alguna razón un día decidiste ir a vivir más cerca de la tierra y más en consonancia con sus ciclos. Cortaste con todo y empezaste a darle forma a un sueño y, lo más importante, a tener la responsabilidad de vivirlo. Te queríamos preguntar cuáles son los clics o la sucesión de clics, digamos, que pasan en tu vida y que te llevan, pues, donde estás ahora. Si me pongo a pensar en el clic, claro, hubo un clic, un detonante que ya te voy a contar, pero en realidad yo siempre he sido muy inquieta, ¿no? Inquieta en que siempre tenía muchas preguntas, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela yo siempre levantaba la mano para poner en cuestión lo que el profesor decía, porque no me era suficiente las explicaciones que me daban, ¿no? Entonces, de alguna manera me costaba conformarme con las respuestas clásicas sobre la vida, tipo, esto es así porque es así, punto, ¿no? Entonces, siempre tenía que buscarle los pies al gato, ¿no? Como tenía que buscar alguna explicación más para contentarme. Entonces, bueno, pues yo fui creciendo, me fui muy jovencita de casa porque quise experimentar y vivir mi vida, porque yo sentía que así lo podía hacer, ¿no? Entonces, siempre sentí que había algo que no me encajaba, ¿no? Me costaba, de alguna manera me costaba creer que la vida era, bueno, nacer, estudiar, trabajar, casarte, comprarte una casa, tener hijos. Entonces, llegó un momento en mi vida, pues, que estaba, pues, muy bien. Tenía mi casa, tenía mi trabajo, tenía un buen círculo de amigos, pero siempre tenía esa sensación que me faltaba algo, ¿no? Me faltaba como encontrarle el sentido a mi propia vida, ¿no? Entonces, yo siempre me he guiado mucho por los sueños. Entonces, hay muchos tipos de sueños, ¿no? Pero yo reconozco algún tipo de sueño que a mí me guía, que a mí me dice hacia dónde yo tengo que seguir. Entonces, tuve un sueño, así soñé con una mujer indígena que fumaba una pipa y esta mujer, cuando fumaba la pipa sacaba 3 caladas de humo, tipo así, hacía como 3 os. Y después de eso yo me desperté. Y cuando me desperté, la palabra que salió en mi boca era como: "Yo tengo que encontrar a esta mujer". Y yo decía: "No, ya estás con tus cosas, ¿ahora dónde vas a ir? ¿Cómo por dónde voy a empezar para encontrarla?". Pero dentro de mí tenía mis dudas. Digo: "¿Será que voy? ¿Será que no voy?". Porque claro, de alguna manera tenía que dejarlo todo. Me tenía que ir a encontrar a esa mujer. Era una corazonada que yo sentía y no la podía obviar. Entonces tenía 2 opciones: o no voy y me voy a arrepentir el resto de mi vida, o lo pruebo. Entonces, era tan fuerte esa llamada que yo decidí hacer caso a mi intuición y ir a la búsqueda de este sueño, ¿no? Entonces dejé el trabajo, dejé la casa, dejé los amigos, dejé todo aquello que me daba seguridad, que me daba de alguna manera una cierta identidad y agarré la mochila, me agarré el billete de avión, me agarré la mochila y me fui 6 meses a Brasil a iniciar el viaje hacia mi interior. Eso es de lo que me di cuenta allí. O sea que el clic en tu vida fue un sueño, más bien un viaje que te hace desprenderte de lo que tenías. Mireia, ¿cuáles serían o cuáles crees que son las trampitas del sistema para que no nos atrevamos a caminar nuestras utopías? En primer lugar, lo desconocido asusta. O sea, dejar todo lo que te da seguridad en tu día a día, en tu vida, la casa, el dinero, ¿no? Todo lo que te das, lo que te crees que te da una seguridad, eso asusta porque vas hacia algo que no sabes ni dónde vas a ir, ni qué vas a hacer, ni lo que te vas a encontrar en el camino. Entonces, es como cuando vivimos, aquí en esta sociedad, de alguna manera es el pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, trabajas, pagas los impuestos, que está muy bien, porque hace parte de la vida, o sea, trabajas, pagas el alquiler, pagas los impuestos, luego vuelves a trabajar, y es un pez que se muerde la cola todo el tiempo, ¿no? O sea, es como que de alguna manera, cuando estás metida ahí, cuesta mucho salir, ¿no? Porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? Entonces, el sistema te ofrece una seguridad, ¿no? Si entras en este juego. Entonces nos educan para seguir las pautas que nos marcan. Estudia, trabaja, contrato, compra casa, consume, etcétera, etcétera. Pero no nos educan para creer en nosotros mismos, para que podamos pensar. Entonces, yo siento que aquí falta un poco más de educación espiritual, falta un poco más en la educación, en el sistema, de podernos dar esa fortaleza de creer en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que lo que es las trampitas es la seguridad, o sea, ir hacia lo desconocido asusta. Y a mí me asustó. Yo me lo pensé bastante porque, claro,
era un poco extraño todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando lo conté a mi familia, me voy a Brasil en busca de un sueño, pues imagínate cuál fue la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pero la llamada era tan fuerte que no lo podía dejar atrás, era como, no, yo lo voy a probar, si me sale mal, vuelvo, porque mira, ¿no? Vivimos aquí en Europa, aquí las facilidades económicas son otras, entonces tenía un dinero ahorrado y dije, mira, yo voy a apostar por mí misma. Y fue lo mejor que he hecho en mi vida, cambió toda mi vida. Ir hacia lo que no conocemos. ¿Crees que esto está cambiando? Bueno, yo siento que desde hace unos años atrás sí que hay un cambio en una parte de la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera ya la educación que le estamos dando a nuestros hijos, de los padres que nos cuestionamos y que miramos un poquito más allá, yo creo que sí que estamos dando ese espacio para nuestros hijos. Pero es lo que te decía antes, Marta, lo desconocido asusta. Ujú. Entonces, yo creo una cosa que recomiendo es que, y es lo que yo voy a hacer con mi hija también, ¿no? Cuando ella termine el instituto, que se tome un año para ver mundo. O sea, nosotros vivimos aquí en Europa, vivimos en esta sociedad, es maravilloso, ¿sí? Europa es súper bonita, pero cuando uno viaja, se va de su casa, deja todas las cosas que te generan, el área de conforto, digamos, ¿no? Y te vas tú solo a tener una experiencia que no sabes a dónde te va a llevar, eso te abre tu mente. Porque te encuentras con otras culturas, te encuentras con otras maneras de pensar, te encuentras con otra alimentación, con otro idioma y te encuentras tú en medio de un hábitat que te desconoces. Yo recuerdo cuando llegué a Brasil, cuando llegué al avión, del avión me agarré un autobús y me llevé a un pueblito me llegué a un pueblito que se llama Alto Paraíso. Cuando bajé del autobús y estaba sola, claro, me entraron todos los miedos, me entraron todas las dudas de decir, ¿quién soy? Porque aquí no me conoce nadie. Entonces, en Barcelona, donde yo vivía, pues soy Mireia Verdún, la que trabaja aquí, la que hace aquí. De alguna manera tengo algunos adjetivos Ujú. calificativos que me definen y yo me siento identificada con ellos. Pero claro, ahí no. Yo cuando bajé del autobús dije, ¿y quién soy? Y ahí empezó el trabajo. Porque Claro. claro, de alguna manera tú te tienes que espabilar en todo. Te tienes que Ujú. espabilar cómo empiezas una vida de cero, ¿no? Cómo de repente se te abren los caminos de cero. Es un trabajo muy interesante. Un trabajo muy interesante. Yo aquí, así como el resumen, digamos, de mi viaje, a mí, yo encontré esa pieza que me faltaba a mí, ¿no? Que era siempre como decir, no sé, siempre me faltaba algo. Y de lo que me di cuenta es de que yo puedo crear mi propia realidad. Yo con mi pensamiento creo la realidad. Yo tuve un sueño, lo seguí y creé una realidad. Y esa realidad ha creado todo un proyecto que hoy en día tiene 19 años, que se llama La Encantada, ¿no? Entonces, si uno sigue atrás de sus sueños y apuesta por uno mismo, te van a pasar muchas cosas, por supuesto que te van a pasar muchas cosas, sí, porque la vida es así, pero todo esto te va a hacer crecer y todo eso te va a hacer ser la mujer que vas a ser después. Pues Mireia, a ver, nos situamos porque queremos que nos describas dónde vives, cómo es La Encantada. Esto es radio y por lo tanto a ver si con los ojos cerrados y afinando el oído pintamos este lugar. Pues mira, en primer lugar, respiremos profundamente. Estamos en medio de un frondoso bosque de pinos, encinas, robles, una masía del siglo XII con más de 800 años, con las paredes de piedras talladas a mano. Se puede sentir y se puede ver la mano humana, la mano de los abuelos, de los antepasados que han picado a mano cada piedra con la que se ha levantado esta casa. Techos con vigas de madera. Si tú lo observas con detenimiento, puedes ver y sentir la historia que tiene y que guarda, porque estas casas tan antiguas tienen impregnada la esencia de las personas que han vivido aquí a lo largo de tantos años, tantas historias. Así alrededor de la casa tiene las cuadras donde antiguamente vivían los animales y donde nosotros tenemos también las gallinas. Cuando tú paseas puedes sentir el canto de los gallos, de las ocas, de los pavos que nos alegran todas las mañanas. Así en los alrededores tienes jardines y huertas con flores, plantas medicinales, comida. Eso trae esperanza, eso trae continuidad. Hay un caminito que te lleva al pozo de la casa, hay una puertecita de madera que tú la abres y cuando tú la abres tienes un viaje en el tiempo y puedes agacharte, poner el cubo y recoger el agua para beber en la casa.
aire puro y fresco para respirar, tierra fértil para cultivar y el fuego que está en la cocina, en el fuego de la casa, que calienta toda la casa. Las noches aquí son hermosas. Cuando hay luna llena, tú puedes ver con claridad y caminar en el bosque. Cuando no la hay, las estrellas brillan en el firmamento. Es un lugar precioso. Gracias, Mireia. Ha sido un viaje realmente conocer cómo es La Encantada a través de tu descripción detallada. Te queríamos preguntar también cómo se soñó La Encantada y cómo se fue concretando. Pues mira, que hay una historia bien bonita, porque así después de este viaje a Brasil, que estuve 6 meses viajando, yo volví a Barcelona y todo me estaba esperando de alguna manera, ¿no? Tenía mi casa, podía recuperar mi trabajo, ¿no? Podía como de alguna manera volver a incluirme, ¿no? En la vida que yo tenía antes. Pero yo me di cuenta de que yo había cambiado y yo me di cuenta de que los valores que tenía antes eran otros. Y entonces empecé a darme cuenta de que yo no quería seguir en eso, de que me quería involucrar en algún proyecto de comunidad, quería probar, quería poner en práctica lo que yo había vivido y experimentado en estos 6 meses en Brasil. Entonces yo empecé a buscar proyectos que ya estuvieran en marcha, que ya funcionaran, proyectos de comunidad. Claro, fue un tanto difícil porque yo desconocía totalmente este mundo. Yo no estaba, cuando vivía en la ciudad, no estaba para nada interesada en esto, ¿no? Entonces empecé a buscar proyectos de comunidad, empecé a involucrarme y pues uno no me gustaba por esto, el otro pues la ética tampoco iba conmigo y a mí siempre me pulsaba algo adentro, ¿no? Que era el cambio empieza por uno mismo, ¿no? El cambio empieza por uno mismo y si no te gusta lo que hay, hazlo tú. Y yo soy una mujer que soy muy emprendedora, ¿no? Y cuando yo me creo algo, yo lo hago. Yo lo hago y tengo la peculiaridad, la virtud, digamos, de convencer a la gente que tengo a mi alrededor porque yo lo creo y yo me pongo a hacerlo, ¿no? Entonces estaba en una masía, en un proyecto que había en Figueras muy bonito, y yo estaba haciendo pan, ya en horno de leña, así todo de la manera tradicional, y vino un amigo mío, Jacob, un amigo que yo tenía en la ciudad, en Barcelona, y él siempre me habló de esta casa, de donde yo vivo ahora. Lo que pasa que cuando uno no tiene oídos, no escucha. O sea, él me habló muchas veces de esta casa y él me decía, yo no sé por qué, Mireia, pero tú tienes que ir a ese lugar. Pero yo no estaba receptiva para eso. Entonces, cuando él me vino a ver, yo estaba sacando en ese momento el pan con la pala de madera. Él me dijo, mira, tú tienes que ir a esa casa, yo siento que ese lugar es para ti. Y cuando él empezó a hablarme, a mí se me abrió algo. Y yo dije, pero ¿cómo no me hablaste antes de este lugar? Y él me dijo, no, yo te hablé muchas veces, vamos a verlo, vamos a verlo. Total, que fuimos a verlo. Y cuando yo vine aquí a esta casa por primera vez, no me lo podía creer. Porque aparte en ese tiempo estaba muy metida con la numerología, con el calendario maya, entonces todo eran sincronías, intentaba atar una cosa con la otra. Entonces, desde que yo me fui de casa de mis padres cuando tenía 18 años, hasta ahora, esta era la casa número 11 en la que yo iba a vivir y esta casa tiene el número 11. Entonces, eso fue como una sincronía para mí en ese momento que representaba que ese era mi lugar, ¿no? Y claro, la idea era muy chula, pero claro, ¿qué hago yo? Una mujer de ciudad, que se crió en la ciudad, que siempre estuve vinculada a la naturaleza y al bosque, porque mis padres tenían un splay, y entonces siempre mi padre nos llevaba de excursión, de campamentos, él era el director del centro, entonces siempre tuvo mucho contacto con la naturaleza. Pero claro, una cosa es eso y la otra cosa es venirte a vivir en una casa en medio del bosque, ¿no? Con un acceso difícil, sin luz, sin agua corriente. Claro, tenía aquí unas cositas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, decidí que este era el lugar. Cuando decidí que este era el lugar, claro, ¿qué hago aquí sola? Nada, ¿no? Entonces me fui con unos amigos viajando por Galicia, por Portugal, y yo iba divulgando el proyecto. Mira que tengo este proyecto, tengo esta ganas de crear un proyecto en la montaña. En realidad al principio yo quería hacer una comunidad como comunidad, porque es lo que había conocido también en los viajes en Brasil, ¿no? Entonces al principio, claro, yo era el proyecto de comunidad. En el viaje me encontré con una hermana muy querida, con Eva y con su hijo Pedro, que él tenía 3 años, y después de este viaje nos vinimos ella y yo y su hijo aquí para empezar el proyecto. Entonces,
Los inicios fue una etapa muy interesante, fue un buen laboratorio. Los 2 primeros años no teníamos luz, con lo cual estábamos siempre a la luz de las velas. Y yo vengo de ciudad, o sea, vengo de ciudad de todas las comodidades, pero te digo que no me costó para nada adaptarme a esto, porque era lo que quería, ¿no? Entonces, también yo crecí en una familia numerosa de 8 personas, siempre me ha sido fácil estar en grupos, estar en colectivos, y como te digo, el proyecto era crear una comunidad en la que pudiéramos aprender, recordar cómo se vive en el campo y vivir del campo, volver a la tierra, ser parte de ella. Ese era el sueño. Y claro, esto es una escuela, ¿no? Porque no es que tuviéramos mucho dinero para contratar a la gente para hacer las cosas, lo hacíamos todo nosotros, nos organizábamos. Entonces aprendí sobre construcción en piedra, aprendí a cuidar animales, sobre cómo convivir con los ciclos de la naturaleza, las estaciones. Aquí es un lugar donde hace mucho frío en invierno, las temperaturas suelen bajar hasta 8 menos 10 grados. Entonces no es lo mismo vivir en verano aquí que en invierno, y yo empecé este proyecto aquí en un mes de noviembre, que era muy frío. Yo recuerdo que cuando me iba a dormir, porque la casa estaba, bueno, abandonada, ¿no? O sea, con su propietario, pero la casa estaba abandonada, hacía mucho tiempo que no vivía alguien aquí. Y entonces estaba muy fría, entonces yo recuerdo que me tenía que calentar las piedras en el fuego, las ponía con una mantita y me ponía a dormir con las piedras en la cama para calentar porque estaba muy frío, ¿no? Eso fue una buena enseñanza. También aquí aprendí mucho de botánica, y es donde recordé el uso y el beneficio de las plantas que tenemos a nuestro alrededor. Yo me acuerdo mucho de mi papá, siempre me contaba pues las plantas clásicas, ¿no? El tomillo, el romero, la lavanda, ¿no? Estas plantas que son como del botiquín doméstico, ¿no? Entonces aquí las puedes reconocer, y siempre como cuando sales afuera a la era está todo lleno de plantas. Entonces en esa época no había el internet como ahora, ¿no? No había este acceso que hoy en día tú haces una foto a una planta y te sale, sino que aprendí muy autodidacta con los libros, ¿no? Entonces a lo largo de los años fui así estudiando sobre botánica, sobre las plantas, y es desde aquí donde también nació toda la línea de cosmética que tengo hoy en día, ¿no? Después de tantos años, sí. También la idea era cómo crear un colectivo con una misma visión y con una misma dirección, así que pudiéramos trabajar tanto la parte espiritual como la parte terrenal. Lo que pasa que después de varios años y de muchos intentos y de duras experiencias con el proyecto de la comunidad, yo personalmente me di cuenta de que no estábamos preparados para eso, o yo no sabía cómo hacerlo en ese momento, ¿no? Fueron 5 años de intento, y al final, de alguna manera, con la llegada de mi compañero Lucas y con la llegada de mi hija Maya, pues decidimos cambiar el formato de una comunidad por el formato de una familia extendida, que es lo que es hoy en día, ¿no? Para mí también lo interesante de todo este experimento es el camino que hemos hecho a lo largo de los 19 años, ¿no? Eso es una experiencia para toda la vida, porque uno aquí reaprende todo, ¿no? Te das cuenta de que muchas cosas de las que has estudiado y de las que has aprendido cuando vives en otro hábitat, aquí no te sirven, aquí te sirven otro tipo de cosas, ¿no? Entonces está bueno porque desarrollas otras virtudes, ¿no? Y como bien se dice, pues se hace camino al andar, ¿no? Y todos estos 19 años nos ha llevado a una profunda conexión con quién somos, con lo que queremos y con la tierra. Nos has contado este aterrizaje de tu sueño, de tu utopía en La Encantada, que se inició con esta idea de vida comunitaria y que actualmente es un lugar donde viene gente a aprender, a vivir, a formar parte de esta familia extensa. Mireia, ¿qué es lo que busca la gente que se acerca a La Encantada y qué es lo que buscáis también vosotros con las personas que llegan? Bueno, pues en realidad la gente que llega aquí a casa, claro, La Encantada es un proyecto bastante firme, son 19 años caminándolo. Entonces, hoy en día, pues la gente nos conoce, y el boca a boca es la manera que tenemos nosotros de comunicarnos o de hacernos conocidos, ¿no? La gente nos conoce porque alguien le contó, alguien lo dijo, ¿no? Entonces, normalmente la gente que suele llegar aquí lo que busca es una conexión con la naturaleza, es aprender sobre otra manera de vivir, o sea, aprender sobre agricultura, sobre bioconstrucción, sobre plantas, sobre cómo crear y desarrollar un proyecto que perdure, ¿no? Y también llega otro tipo de personas que están, por ejemplo, pasando pues algún momento, algún proceso personal que necesita
un parón para poder reencontrarte, para poder estar mejor. Y nuestra casa y el movimiento y las actividades que tenemos aquí son adecuadas para esto. Trabajar la tierra te lleva a la reflexión y a la introspección. Y es ahí, en esta escucha y en esa conexión con la naturaleza, que podemos empezar a sentir que somos parte, que pertenecemos. Podemos escuchar el canto de los pájaros, ver la belleza en todo lo que nos rodea y en nosotros mismos, sobre todo, ¿no? La gente busca pertenecer, la gente busca tribu, busca familia, busca gente que tenga unos ideales parecidos a ti, busca una Ujú. manera de ver y entender la vida parecidos. Tenemos curiosidad de saber un poco cómo os organizáis en vuestro sagrado cotidiano. Me gusta esto del sagrado cotidiano porque así mismo es, ¿no? Pues en realidad aquí en casa tenemos unas dinámicas muy claras y muy ordenadas de trabajo, ¿no? Esto ha sido el fruto de muchos errores que hemos cometido a lo largo de estos años. Bueno, en realidad errores tampoco, porque cuando uno no sabe, pues va probando, ¿no? Entonces, ensayo, error, corrección. Entonces, hoy en día, después de muchos años de probar diferentes maneras, diferentes métodos, pues hemos encontrado uno que está súper equilibrado, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos unas dinámicas muy claras y ordenadas de trabajo. Aquí un día a la semana, normalmente los lunes o los martes al principio de la semana hacemos una reunión con todos los que vivimos aquí en la casa y compartimos este proyecto. Actualmente somos 11 personas aquí. Hoy mismo hicimos la reunión que nos tocaba. Entonces empezamos primero dándonos un espacio para poder expresar cómo estamos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras necesidades personales y grupales. Porque claro, cuando tú vives en un lugar en medio de la montaña, en una casa grande, cada uno tiene su espacio, pero en una casa grande la vida es intensa y todos somos espejos. Entonces, de alguna manera, aquí no hay mucha escapatoria, me refiero, o sea, uno puede salir cuando quiera, ¿eh? Pero me refiero a escapatoria a que tú te ves o te ves. Mm. Porque claro, al convivir con tanta gente, pues siempre hay con quien tienes más afinidad, con quien tienes menos afinidad. Entonces, todo esto despierta unos procesos personales que son interesantes y a mí me gusta mucho que se puedan compartir, porque para mí es en grupo que se consiguen las cosas, ¿no? Entonces, damos un espacio para que este tipo de cosas puedan hablarse, les demos un espacio y podamos hacer las cosas que sean pertinentes, ¿no? Esto también lo hacemos así porque para evitar que se generen como grupitos, ¿no? Digamos, para que se generen como grupitos en contra de esta persona o de la otra persona, que eso ya nos pasó en otros años atrás. Entonces, a lo largo de la experiencia, pues damos cuenta, aquí nos gustan las cosas claras y aquí hablamos las cosas que nos pasan, ¿no? Si tenemos un problema con la otra persona, la hablamos para poder encontrar un punto en común, porque a la vez tienes una oportunidad de poder traspasar algo que te inquieta o algo que te incomoda o algo que traes tú, pues como todos traemos nuestra maletita, ¿no? Ujú. Entonces, primero hacemos esta parte como más emocional de dar este espacio de expresión y después nos organizamos las diferentes tareas que tenemos para las siguientes semanas, diferentes proyectos, depende de la estación del año, bioconstrucción, empezar las huertas, gallinero nuevo, preparar los semilleros, preparar la tierra, recolección de plantas. Y la verdad que repartimos las tareas pues dependiendo de la capacidad y de los dones y virtudes que cada uno tiene. Genial. Entonces, esto es una cosa que yo he aprendido, que sí, esto es una cosa que yo he aprendido aquí en casa, Marta, porque, claro, yo soy muy trabajadora, ¿no? Entonces, al principio era como, bueno, como yo trabajo mucho, quiero que también que todos trabajen mucho. Y aquí me di cuenta de que cada uno, claro, claro, porque si no se genera esa incomodidad de, yo hago mucho, que ya nos pasó, que yo hago mucho y este no hace nada. Entonces, con el tiempo, ¿no? Y leyendo muchos libros sobre comunidades y así, entonces fui aprendiendo en que lo bueno, y eso es lo que tenemos con Lucas, ¿no? Mi compañero, de que podemos ver la cualidad que cada persona tiene. Entonces, hay gente que es buena para la carpintería, hay gente que es buena para la huerta, hay gente que es buena para bioconstrucción, entonces cada uno tiene su don y cada Ujú. uno sirve para alguien. No hay alguien que no sirva para absolutamente nada. No, no es así. Entonces, cuando tú consigues ver cuál es el don que cada persona tiene, claro, cada persona hace lo que le está gustando, ¿no? Entonces la Ujú. gente también se siente bien y cuando la gente se siente bien, saca lo mejor de uno mismo. Entonces, para mí aquí La Encantada es un laboratorio muy interesante, ¿no? Porque te hace trabajarte todo el tiempo a nivel personal
y sobre todo a nivel grupal, ¿no? Entonces, de esta manera, dándole el lugar a cada uno también se apropia de los minis proyectos que hay dentro del grande proyecto, ¿no? Ahora tenemos unas chicas que se dedican a la huerta, entonces ellas se encargan, ya están mirando todas las semillas ahora para empezar a hacer los semilleros para primavera sembrarlos, ¿no? El que trabaja la carpintería, pues ya está reparando las ventanas por el frío, bueno, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Como que ujú. cada uno encuentra un lugar y eso es algo muy bueno. Aquí trabajamos mucho en la casa. Nosotros organizamos el día desde desayunamos a las 8 de la mañana, desayunamos todos juntos y luego de 9 de la mañana a 2 de la tarde hasta la hora de comida hacemos trabajo colectivo. Cada uno en su área, pero estamos todos trabajando. Después viene la comida y la tarde es tiempo libre. Y ese tiempo Perfecto. libre cada uno pues lo dedica a lo que le gusta, a lo que quiere, la música, el arte, lectura, estudio. Y es muy bonito porque aquí es cuando también pasa la magia, ¿no? De la convivencia, ¿no? Por suerte aquí nos gusta mucho la música, entonces se generan también muchos espacios de creación, hay quien le gusta mucho la artesanía, entonces también puedes como desarrollar lo que a ti te gusta, ¿no? Y eso es muy bonito. Es como el dar y recibir, ¿no? Yo doy y también recibo. Entonces, porque si vives en un colectivo, vives en una comunidad o en una familia extensiva, Mm. en el campo hay trabajos que sí o sí hay que hacer todos los días. O sea, por la mañana las gallinas comen, hay que atender a los animales, la casa se calienta toda con leña, con lo cual hay quien tiene que ir a buscar la leña, uno cocina, o sea, es una familia extendida que cada uno se ocupa de una parte, ¿no? Entonces, cuando eso es así, se genera una armonía muy bonita. Es una escuela de vida, pues, en donde se pone el valor también, en la autogestión, la autosuficiencia y también el desarrollo de un tipo de trabajo, pues, más práctico, ¿no? Más con las manos. Sí, mira, has dicho una palabra que me gusta mucho porque yo defino el proyecto de La Encantada como una escuela de vida y de reconexión con el ser. ¿Por qué? En esto que hablas tú de que en estos tiempos lo manual parece que no está tan desarrollado, ¿no? Entonces, hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, también los oficios han quedado un poco atrás, o sea, ya no se trabaja tanto con las manos como se trabajaba antes, ¿no? O sea, hoy en día pasamos mucho tiempo delante del ordenador, delante de las máquinas, ¿no? O sea, tecleando el ordenador sentados, ¿no? Y de alguna manera no estamos como tocando la naturaleza con los pies en la tierra, ¿no? Entonces yo siento que todo esto también nos aparta mucho de nuestra esencia, ¿no? Así, en mi experiencia, en esto que hablas de la autosuficiencia o autogestión, para mí, hoy en día, la total autosuficiencia es difícil, por no decir casi imposible, ¿no? Porque, pues nosotros, aunque aquí nos producimos muchas cosas, ¿no? Como la comida, como también tenemos nuestro sistema solar, tenemos agua, pero hoy en día todos usamos los coches, o sea que tenemos la gasolina, el internet ya se convirtió en algo prácticamente imprescindible en nuestra vida, ¿no? Entonces, en este tipo de vida, ¿no? Estamos creando nuevos viejos, ¿no? Porque en realidad no es que sean nuevos, que estás volviendo un poco más con lo que hemos aprendido en esta manera de vivir en las ciudades y con las cosas buenas que también tiene, ¿no? Pero estamos generando como otros modelos de convivencia, ¿no? Que son gestionados por nosotros mismos. En realidad nosotros aquí apostamos por tener soberanía en el máximo de cosas que podemos. O sea, por ejemplo, en la comida, para nosotros es importante saber lo que estamos comiendo. O sea, ya sabemos todos lo que está pasando con los alimentos que son tan industrializados y todos los químicos que llevan que no nos hacen bien para nuestra salud, ¿no? Entonces, hoy en día están llenos de muchos químicos que nos perjudican, ¿no? Tener soberanía cultivando la salud y el bienestar, ¿no? En lo que es las cosas básicas, ¿no? Porque evidentemente cuando tienes una dolencia o una enfermedad, pues hay un sistema médico que también funciona muy bien, que tiene una manera muy buena también de ayudarte a sanar las cosas que nosotros no podemos, pero tener soberanía en lo que son las cosas básicas, un catarro, una gripe, ¿no? Una herida que te hagas, ¿no? Que tener esta soberanía en la salud y en nuestro propio bienestar. Conocer las plantas que nos ayudan a recuperar nuestra salud, ¿no? Aquí, como te decía antes, también tenemos soberanía en la energía solar, tenemos un sistema de placas que funciona muy bien y
y la verdad que estamos, hay que gestionarlo, pero estamos contentos porque también no dependes tanto del sistema, ¿no? O sea, en lo que tú puedes autogestionar, está bueno que lo puedas hacértelo tú. Por suerte también tenemos agua pura, agua limpia, ¿no? Agua que tiene toda la vibración de la tierra, toda la memoria de la tierra, ¿no? Hoy en día todos estamos viviendo la mayoría aguas que están embotelladas, que están bien porque están, bueno, también vienen de manantiales, pero ya están, muchas están tratadas, ¿no? Entonces, hoy en día el que podamos tener también acceso a fuentes, accesos a manantiales que nos dan el agua pura, el agua fresca, el agua llena de vida, eso también nos hace muy bien, ¿no? Y te digo, aunque todo esto que te cuento parezca difícil, con gana y con entusiasmo, todo se consigue. Cuando uno cree en uno mismo y cuando uno está convencido de lo que le está haciendo, es como que de alguna manera todas las fuerzas del universo te van a ayudar para que tú lo consigas, ¿no? Te van a aparecer todas las cosas que tú necesitas para poder llevar a cabo lo que estás queriendo. Y con eso no quiero decir que uno pide una cosa y se queda sentadito esperando que lo haga, no. Yo tengo una frase que digo mucho, que es siempre rezando y con el mazo dando, ¿no? O sea, tú pides y tú dices lo que tú quieres, pero lo caminas, ¿no? No es que uno se espera y te van a venir las cosas caídas desde el cielo, no, camina tu palabra, ¿sabes? Que puedas siempre pedir una cosa, lo que estás queriendo, llevar a cabo tus sueños, tu proyecto y que puedas caminarlos también, ¿no? Eso es lo que, el entusiasmo, ¿no? Con ganas y con entusiasmo todo se hace, todo se consigue. Hay que creerlo y se puede. Justamente en la introducción hablábamos del entusiasmo, esta imprescindible vitamina E de entusiasmo que significa tener a las diosas y a los dioses adentro, Mireia. ¿Cómo puede ser que se nos olvide reconocer nuestro propio valor? Claro, es que a ver, Marta, para mí el entusiasmo es el motor que genera la chispa de la vida. Lo que dices tú ahora, ¿no? El Dios, tener el Dios en ti, ¿no? Cuando tú crees en ti mismo, tienes entusiasmo por llevar a cabo las cosas que tú estás queriendo hacer, tener ilusión y tener ganas de hacer las cosas que te gustan, siempre te va a aportar una satisfacción personal. Y eso no se paga con nada, Marta. Ujú. Eso no se paga con nada porque te da una satisfacción que te llena, ¿no? Entonces, reconocer lo que tú hablas de reconocer y valorarnos, claro, exactamente, o sea, reconocer nuestro propio valor, reconocer cada paso que damos, cada sueño que realizamos, caminar nuestro sueño, caminar nuestra palabra. Eso nos da la fuerza para seguir creando, para seguir creciendo. Es que es creer en ti mismo, darnos, reconocer nuestro mérito, reconocer todo aquello que ya hemos logrado. Y todo aquello que todavía no lo hemos logrado, tenemos tiempo para seguirlo haciendo. Pero muchas veces yo comparo mucho con esa historia del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Tú puedes verte a ti mismo como que siempre te quedas a medias, o tú puedes ver lo que te falta por hacer o puedes ver lo que has hecho. Lo que te falta por hacer siempre te va a llevar te va a llevar a una frustración. En cambio, reconocer lo que has hecho te va a llevar a una satisfacción, que eso te impulsa a tener más energía para hacer otras cosas, ¿no? Ujú. También es, Marta, cómo nos tratamos, cómo nos miramos a nosotros mismos, qué pensamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué se nos va el entusiasmo? ¿Cuál es la mirada y el pensamiento que uno tiene hacia uno mismo? ¿Qué pienso yo de mí misma? ¿No? Aquí hay unos grandes puntos suspensivos, ¿no? Para que cada uno pueda reflexionar un poquito, ¿no? En que cuál es la mirada que cada uno de nosotros tenemos con nosotros. Muchísimas gracias, Mireia Verdún, por esta entrevista larga y bonita que abre este primer capítulo de Utopías. Pues muchísimas gracias, Marta, por invitarme a hacer parte, por abrir así esta serie de podcast de Utopía y decirte que, pues, que pienso totalmente como tú, ¿no? Que podamos también crear nuestros propios sistemas de comunicación, ¿no? Que podamos tejer así las redes entre nosotros y que ya no solo creemos en nuestros sueños, sino que apoyemos los sueños de la gente que conocemos, así la gente que Ujú. se atreve a dar el paso. Es que es bueno que nos apoyemos entre nosotros porque así vamos a, a a cambiar este mundo tal como lo estamos soñando. Gracias, Marta. Abro los ojos, veo toda la tierra, tierra sagrada, bendecida por el sol. Abro los ojos, veo toda la tierra, tierra sagrada, bendecida por el sol. Cuentan los árboles que un día los hombres cantaban al fuego, honrando
Utopías, lugares del buen vivir. Desde la madriguera. Y este programa también tiene una referencia en forma de libro. Para nosotras es un manifiesto de intenciones, en este caso en forma de novela, una novela sobre una isla llamada Pala, en donde las personas viven en armonía. En realidad la novela es la historia de Will Farnaby, un periodista con aires de poeta que visita una isla llamada Pala. La novela de Aldous Huxley fue publicada por primera vez en 1962. Huxley explora muchos de los temas e ideas que le interesaban en ese momento, tras la Segunda Guerra Mundial, y fueron también tema de muchos de sus libros de ensayos, entre ellos La nueva visita, Un mundo feliz, Las puertas de la percepción y La filosofía perenne. Algunos de estos temas e ideas incluyen la superpoblación, la ecología, la modernidad, la democracia, el misticismo, los psicodélicos y su famosa soma, que en la isla, en este libro, se llama moksha, con alusión probablemente al hinduismo, y es una sustancia, digamos, similar a la psilocibina. La cultura de Pala procede de un doctor escocés llegado a la isla en el siglo XIX, quien comparte con el Rajá de la isla, el cual profesa la tradición budista mahayana, para crear una sociedad que mezcla, digamos, lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente. El viejo Rajá posee un libro filosófico, es un libro dentro de la isla que explica nada más y nada menos que las bases filosóficas de Pala. Un elemento central de la cultura de dicha isla es el detenimiento de la industrialización, pensado para poder brindar un tiempo de trabajo, así como también de ocio y de contemplación. Para los habitantes de la isla, el progreso significa una actitud selectiva frente a la tecnología, la cual Huxley contrasta con la subdesarrollada pobreza de la isla vecina, una isla llamada Rendang, y con el superdesarrollo del occidente industrializado. Los palaneses y las palanesas gozan del perfeccionamiento de la ciencia moderna y la tecnología para mejorar la medicina y la nutrición, pero rechazan la industrialización. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica está disponible para la refrigeración, también para poder guardar alimentos frescos, para mejorar la nutrición y para evitar épocas de hambruna, para evitar la carencia y el hambre. Huxley veía esta modernización selectiva, digamos, como esencial para su sociedad, incluso si esto significara que no estuvieran preparados para defenderse militarmente de sus vecinos, quienes desean robar sus recursos naturales. Esta novela, La isla, nos inspira aquí en Utopías, y para hablar de este libro, de esta novela, de este manifiesto para nosotras, hemos invitado a una persona que también será colaborador de nuestro programa. José Carlos Bouso, director científico de la Fundación ICERS, International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service. Buenas tardes, José Carlos. Bienvenido a nuestra Utopía. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. José Carlos, nos gustaría que nos comentaras un poquito, pues, qué te resuena de estas intenciones que hemos comentado hoy
que hemos desvelado hoy, de hecho, en Utopías, en Vidas Muy Otras? Bueno, me parece más necesario que nunca en un mundo que aboca a la autodestrucción, con una guerra impensable en Europa, en el corazón de Europa, con una crisis climática en la que se están cumpliendo los peores de los pronósticos. La situación actual se pronosticaba en la forma más optimista que ocurriría en 2050 y acabamos de empezar el 2023, con 4 mujeres asesinadas en lo que va de año por violencia de género, con unos índices de suicidio en España cada vez más altos. Bueno, podría dedicar todo el espacio en narrar las tragedias y las catástrofes de este mundo, de este planeta y de nuestra sociedad. Entonces necesitamos un poco de esperanza, necesitamos un poco de ejemplos que nos muestren que realmente hay comunidades que se autoorganizan, que hay sociedades que se autoorganizan y que hay modos de vivir fuera de este auténtico infierno en el que nos da motivos para pensar que... Me viene a la memoria uno de los libros sobre la crisis climática, ¿no? Que otra muerte es posible, y que efectivamente otras vidas son posibles, otras sociedades son posibles, otras formas de organización son posibles y por tanto deberían ser posibles las utopías. Muchas gracias, José Carlos. Te hemos llamado porque queremos comentar contigo este libro de Aldous Huxley, que para nosotras representa también estas vidas muy otras y posibles. Y queremos preguntarte qué es para ti La Isla, un libro publicado en 1962, pero que quizás es más contemporáneo que nunca. Bueno, La Isla es uno de los libros necesarios en este nuevo movimiento que han venido a llamar renacimiento psicodélico, que no es más que una etiqueta que se está quedando hueca, incluso un poco vacía, ¿no? para tratar de promocionar de manera de nuevo poco reflexiva la incorporación o reincorporación del uso de psicodélicos en las sociedades contemporáneas, ¿no? Esta reincorporación de los psicodélicos en las sociedades contemporáneas se está haciendo desde una perspectiva puramente biomédica, puramente mercantilizada y puramente hipercapitalista y neoliberal, con todos los problemas que esto tiene, y ya pues no me pasa nada por hablar de que el capitalismo es la causa principal del declive de toda esta crisis en la que estamos inmersos, ¿no? Y esto es en lo que está haciendo, en lo que está cayendo ahora mismo este renacimiento psicodélico. Claro, la forma que tiene Huxley de entender y de proponer el uso de psicodélicos en las sociedades contemporáneas, y Pala, a pesar de que es una historia que transcurre o que es un libro que se publica en el año 61 y que por tanto es de esperar que Huxley también estaba pensando en esas fechas como el momento en el que estaba transcurriendo, es más contemporáneo que nunca, porque es un libro y una sociedad que podría vivir perfectamente en el mundo actual o en cualquier mundo posible. ¿Por qué esta utopía que plantea Huxley frente a la distopía, ¿no?, que propuso en Un Mundo Feliz es posible? Pues porque Huxley, el sistema social de Huxley, se basa en una tecnología y una ciencia avanzadas en el momento en el que la tecnología y la ciencia están avanzadas en cada momento del tiempo, basadas en una filosofía que está basada a su vez en unos valores. Esto es la propuesta radical de Huxley, que en el año 61 no lo era tanto, porque era, creo que, hacia donde se estaba moviendo el movimiento contracultural norteamericano, pero que en el 2023 es más radical que nunca. En el 2023, donde ahora los textos los escribe la inteligencia artificial, donde los cuadros los pinta la inteligencia artificial y donde los videoclips los hace la inteligencia artificial, y donde hay una filosofía de considerar que es la ciencia y la tecnología la que debe imponer los valores y las filosofías de vida, Huxley le da la vuelta a
este pensamiento, es precisamente tener una tecnología al servicio de una sociedad y al servicio de una filosofía y no al revés. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es en los sistemas avanzados basados en la tecnología y en el conocimiento científico que se tiene del cultivo de plantas en Pala, ¿no? Que es la isla en la que transcurre la isla. Es un conocimiento tecnológico basado en generar una serie de agricultura que no es extractivista, que es regenerativa y que está pensada para alimentar a los habitantes de la isla, frente a lo que estamos viendo o asistiendo aquí, que es lo que está pasando con la agricultura, ¿no? Unas extracciones con semillas transgénicas y que agotan los suelos y que terminan deforestando la Amazonía, uno de los grandes problemas, ¿no? Es decir, una tecnología al servicio de una economía y no una agricultura y una tecnología al servicio de las comunidades. Esto es a día de hoy, sonroja un poco pensar que esto es revolucionario. Y la otra creo que gran revolución, de nuevo, en el contexto del año 2023, que no debería ser, es un sistema social en el que la ciencia y la espiritualidad están conjugadas, ¿no? Una espiritualidad inmanente basada en una utilización de una medicina, la medicina moksha, en la que, a diferencia de lo que estamos viendo que está ocurriendo con la medicalización de los psicodélicos, donde se utiliza un psicodélico para tratar un trastorno mental concreto en una clínica psiquiátrica, pues es justamente un uso comunitario, donde es en el contexto de la comunidad donde se producen las experiencias trascendentes que validan estas experiencias, las filosofías y los valores comunitarios. Esto es precisamente lo que a día de hoy se está persiguiendo. A los grupos que organizan ceremonias con ayahuasca se les tacha de pseudociencias, pseudoterapias y sectas. Y en el modelo de la isla de Huxley, pues será la forma más natural de acceder a la trascendencia, al conocimiento, porque son experiencias también de conocimiento, y al fortalecimiento de los lazos comunitarios, ¿no? Es la base. Somos animales eusociales, ya que has utilizado el término eu, ¿no? Eusociales lo definió así el biólogo Wilson, ¿no? Edward O. Wilson. Entonces, como organismos eusociales, pues es que la única forma de poder estar en sociedad es precisamente fortaleciendo estos lazos comunitarios. Esperamos contribuir pues a expandir no solo la lectura de la isla, sino a inspirar a las personas que nos escuchen a caminar utopías y vidas muy otras basadas en los valores comunitarios. Comentabas la eusocialidad, que también viene del griego con este prefijo eu, que significaría bueno o real, más el complemento de social, eusocialidad, que sería el nivel más alto de organización que se da en ciertos animales que viven juntos, 2 o más generaciones, ¿sí? Los adultos cuidan de sus crías y los miembros están divididos en una casta reproductora y una casta no reproductora. Podríamos hablar también, por ejemplo, ahora nos lo pones en bandeja, podríamos hablar de los himenópteros como las abejas, tema que abordaremos sin duda aquí también en Utopías. Regresando a la isla, regresando a Pala, en ese lugar las personas toman la medicina moksha. José Carlos, ¿qué es esta medicina moksha? Sí, la medicina moksha probablemente son hongos psilocíbicos. De hecho, hay invernaderos en Pala dedicados exclusivamente al cultivo de estos hongos que producen, que se llaman medicina moksha, pero que claramente son hongos psilocíbicos. A día de hoy, con el nuevo renacimiento psicodélico, que es una palabra que a mí me produce un poco de urticaria, me gusta más incluso si hay que ponerle un nombre parecido a algún movimiento cultural, yo hablaría, o artístico o filosófico, hablaría casi más de ilustración, pero tampoco. O es lo que se necesitaría, ¿no? A mí
Me pregunto cuántos de los interesados en este renacimiento psicodélico que van a conferencias y tal han leído a Huxley. En mis tiempos, todos, sin duda. Y de hecho, por ejemplo, Franz Vollenweider, que es un neurocientífico de la Universidad de Zúrich, pues uno de sus primeros modelos los basó en el modelo que propone Huxley de los estados alterados de conciencia en La puerta de la percepción, que es un libro que escribe después de haber probado mescalina. Es decir, esta ilustración psicodélica que consiste en conocer nuestra tradición, ¿no? En las culturas indígenas, las culturas amazónicas o las culturas, ahí la base de la cultura es precisamente el conocimiento de la tradición, que se remonta hasta los ancestros, ¿no? Una tradición oral. Nosotros hemos perdido esta tradición. Las nuevas generaciones, y no quiero ponerme así tampoco como un poco carca, pero no se leen a los que hay que leerse, a Huxley, a Sulgin, a Ott, a Hoffman, a William James, si queremos tirar, y por supuesto toda la tradición filosófica, porque después de todo nuestros orígenes estaban en los misterios eleusinos, ¿no? Que se celebraron en Grecia durante 2000 años, hace más de 2000 años, ¿no? Entonces, creo que Pala y el sistema filosófico de Huxley es la cristalización no solamente de esta tradición, sino de esta tradición imbricada con tradiciones orientales, ¿no? Como el budismo o el hinduismo en sus mejores versiones, ¿no? Es decir, tradiciones, recoge la tradición científica que viene desde la Grecia clásica, despojándola del monoteísmo para ponerle en las religiones no monoteístas su versión espiritual, con lo cual es una combinación altamente interesante, ¿no? Has nombrado también al científico de Zúrich, Franz Vollenweider, a Sulgin, a Hoffman, a William James. Has hablado de los misterios eleusinos y se me ocurre que podríamos ir desglosando algunas de las recomendaciones de hoy en tus próximas colaboraciones. José Carlos, ya te estoy liando, como no podría ser de otra manera, para que estés con nosotras aquí en Utopías. Recuperando un poquito lo que estabas diciendo ahora, lo hemos comentado alguna vez tú y yo, Huxley debió haber estudiado muchísimos sistemas de organización social para escribir este libro, recuperando lo más utópico de cada uno de estos sistemas de organización. Huxley habla también de budismo, de hinduismo y aborda también, como no, la muerte, cómo la gente de Pala acompaña a la muerte, cómo despiden al cuerpo de las personas pues que mueren en Pala. Bueno, Huxley, la isla es, como tú decías antes, es casi un manual. Ha habido grandes referentes, ¿no? de sistemas utópicos, ¿no? Hasta Skinner, ¿no? El padre del conductismo, tiene su propio manual al que siguieron muchos, o sea, se generaron muchas comunidades basadas en Walden 2, que era el sistema que proponía Skinner. Bueno, por no enrollarme y responder a tu pregunta, es insólita el tratamiento, igual que es insólito el tratamiento de la salud mental en nuestra sociedad, basado, como digo, en relaciones de desconocidos aisladas en un despacho para resolver problemas que generalmente tienen una base social, comunitaria y familiar, y ahí Huxley da también muchas claves para evitar todos los problemas derivados de estas familias monoparentales o mononucleares. Es otro de los aspectos educativos de la isla y de toda la obra de Huxley, y es otro universo. En el tema de la muerte igual, no es insólito el tratamiento que se hace de la muerte en estas sociedades. En cuanto alguien muere, ya tiene suerte si muere en casa, ya tiene suerte si los familiares quieren que muera en casa y no en un hospital, y si ha tenido la suerte de morir en casa porque los familiares han querido, en cuanto muere tiene que haber un médico que en 2 horas viene los servicios de funeraria y hay que ir a velar al muerto detrás de un cristal a un tanatorio. Es decir, la muerte se quiere esconder, se quiere ocultar, y a todas horas, y sobre todo se quiere no pensar en ella y no asumirla y no afrontarla y no integrarla.
En la isla creo que todo el aprendizaje, empezando por los ritos de paso en la adolescencia, van precisamente destinados a preparar a las personas para la muerte, a las personas y al entorno y a los familiares. Por eso los rituales son comunitarios, porque es la comunidad entera la que tiene que experimentar la muerte bajo la medicina moxa y no solamente el individuo. Esto, de nuevo, no es algo insólito de la isla. Esto es lo que vemos continuamente en todas las culturas tradicionales, con ayahuasca, con peyote, con hongos, con iboga. Bueno, estos son los ritos de paso. El preparar a las personas para que sepan vivir con alegría, con dignidad y no con miedo. Hablaremos más de la muerte en Utopías. Es obvio que lo haremos porque la muerte evidentemente tiene un lugar importante en la utopía, en este buen lugar, en este buen vivir. También tiene lugar el buen morir. Huxley habla también, José Carlos, del yoga del amor, por ejemplo, el Maituna. ¿Lo podríamos aplicar en esta utopía? Pues de nuevo, creo que Huxley tampoco dice nada nuevo en el yoga del amor. No sé si hoy aplicaría este término. La palabra yoga, a día de hoy, yo creo que se asocia más con el gimnasio que con el templo. Entonces, creo que si recuperamos el término original de yoga, que es alcanzar la espiritualidad mediante una serie de disciplinas corporales, ¿no? Aplicando a la unión que se produce entre dos personas que realizan el acto sexual amándose, pues creo que no tiene más misterio. Es simplemente hacer el amor, sintiendo amor, expresando amor y haciendo el amor porque hay amor. Y no es que otras formas de hacer el amor sean mejores ni peores, pero haciendo el amor amando, pues es cuando probablemente esos estados también que Huxley hablaba que se alcanzan con la medicina moxa, pues es cuando se produce esta completud, ¿no? José Carlos Bouso, ¿qué más rescatarías de la isla para nuestras utopías? Yo creo que es un libro muy pertinente en esta popularización de los psicodélicos, en este mainstream que están, o sea, en esta aceptación en el plano mainstream que están experimentando los psicodélicos, porque tiene diferentes niveles, como hemos dicho antes, ¿no? La unión de la espiritualidad con la ciencia, la utilización de drogas psicodélicas no como drogas de evasión, sino como drogas de integración social, de establecimiento de vínculos comunitarios. Tiene una lectura educativa como una forma concreta de entender las relaciones entre padres e hijos y con familias extensas en vez de con familias nucleares, pues se pueden reducir muchos de los problemas, el afrontamiento de la muerte, las relaciones amorosas o las relaciones afectivas, el duelo, ¿no? y el procesamiento de las pérdidas, el acompañamiento a la muerte en personas que están muriendo, es decir, toca todos los grandes temas existenciales, ¿no? a los que cualquier ser humano se pregunta alguna vez. José Carlos Bouso, muchas gracias por estar en este primer capítulo de Utopía, rescatando la isla de Huxley, para que podamos seguir construyendo nuestra nueva pala. José Carlos, nos quedaríamos horas evidentemente hablando contigo y desde aquí relanzamos el anzuelo para que seas uno de nuestros colaboradores habituales de este podcast, por favor, porque vamos a ir rescatando utopías que ya están pasando y rescatando saberes y conocimientos esenciales para que esto sea posible. Ciencia, espiritualidad, psicodélicos. Muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotras en esta primera edición de Utopías. Y nos escuchamos, pues, el próximo 21
del mes que viene, del mes de febrero del año 2023, en este podcast que esperamos que sea atemporal y que siga inspirando a muchos y a muchas, como lo ha hecho la isla a lo largo de los tiempos, desde que fue publicada en los años 60. Pues encantado, muchas gracias. La verdad es que me hace muy feliz participar en este primer programa y sí, colaboraré seguro una vez al mes, puedo comprometerme. Buenas hierbas. Pues llegadas a este punto del podcast Utopías, ha llegado el momento de descubrir una nueva sección que nos hace mucha ilusión porque vamos a tener con nosotras a una persona que sabe mucho de plantas y evidentemente las plantas no pueden faltar en esta nuestra utopía. Joan Manuel Vilaseca, bienvenido. Hola Marta, buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por invitarme a esta aventura. Y bueno, no es muy difícil adivinar por el título. Si una sección se llama Buenas hierbas, pues podrían ser una serie de cosas, pero no muchas. Y aquí vamos a hablar evidentemente sobre plantas y sobre cómo incorporar plantas en nuestra vida y en nuestros proyectos. Y eso quiere decir, pues, hablar de cultivo de plantas, hablar de su uso, de las virtudes que tienen, de la historia, sobre todo de la historia de las plantas, entrelazada con nuestra historia como sociedad y como cultura. Entonces, la idea es que cada capítulo lo dedicaremos a hablar de una planta en particular, o de una familia de plantas en algunos casos. Pero, más allá de simplemente dar información práctica para cultivar o para utilizar o entender las plantas, lo que nos interesa es encontrar nuevas formas de relacionarnos con las plantas. Entonces, para eso, lo principal es empezar a hablar de las plantas como sujetos en lugar de como objetos, ¿no? Las plantas han sido un objeto pasivo, próximo a lo inanimado casi, ¿no? Durante casi toda nuestra historia, al menos en nuestra cultura, ¿no? Porque los pueblos originarios tienen una visión muy distinta de todo lo que tienen alrededor. Todos son vecinos, las plantas, los animales, incluso los espacios. Nosotros en nuestra cultura, después de haber visto como objetos a esclavos, a mujeres, a gente de otro color, de otra cultura, a los animales, pues ha ocurrido lo mismo con las plantas y poco a poco lo que estamos aprendiendo nos está poniendo al día y nos está obligando a cambiar esa perspectiva, ¿no? Entonces, eso es importante, pero también cabe responder por qué vamos a dedicar un espacio aquí sobre las plantas. Es que cualquier proyecto que quiera cambiar nuestra forma de vivir o nuestra relación con el entorno necesita contar con las plantas. Es que no hay otra, ¿no? Las plantas desde siempre nos han dado comida, alimento, nos han dado medicina, nos han dado energía, nos han dado materiales y además tienen esa capacidad de transformar el espacio donde se encuentran, que por definición estamos aquí gracias a esa capacidad que tienen las plantas de transformar el entorno. Lo transforman a veces porque las tenemos ahí, solamente tener una planta, ver a una planta ya cambia nuestras sensaciones y cambia cómo nos encontramos. Y además, si utilizamos las plantas para ingerirlas, si las trabajamos y si consumimos las plantas, muchas veces hay sustancias, compuestos que encontramos en las plantas que pueden cambiar profundamente tanto nuestra salud como nuestra forma de entender la vida y nuestra identidad, ¿no? Entonces, primero esto, necesitamos las plantas en cualquier proyecto que aspire a ser transformador. Toda la estructura de la vida en la Tierra depende de las plantas, no solamente la vida terrestre. Las plantas llegaron a la Tierra hace unos 700 millones de años, pero incluso la vida marina dependía de las algas, que son plantas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no?
Y es que, Joan Manel, tenemos muchas cosas en común con las plantas. Las plantas con los animales, y eso nos incluye a nosotros, pues como seres vivos tienen todo un proceso vital, nacen, se desarrollan, crecen, se reproducen, mueren, todo eso son espacios comunes. Las plantas se relacionan con su entorno, también de una forma además probablemente mucho más estrecha y mucho más compleja que nosotros, y reaccionan al entorno, como nosotros también hacemos. Se ha demostrado que tienen la capacidad de aprender, de recordar, de reproducir comportamientos, de adaptarse muy bien a entornos cambiantes. Y además, bueno, esto es más peliagudo, pero mucha gente coincide en que son capaces de sentir. Aquí el problema es un poco el vocabulario, ¿no? El vocabulario que tenemos para referirnos a sensaciones, a emociones, a sentimientos, pues choca un poco de frente con cómo son las plantas. Stefano Mancuso, si no recuerdo mal, nos habló sobre la sensibilidad de las plantas. Joan Manel, ¿qué te parece si nos ayudas a apuntar algo que para nosotras es importante? Puede parecer obvio, pero ¿qué tenemos de distinto entonces a las plantas? Bueno, ahí has mencionado a Stefano Mancuso, es un referente, ¿no? Y antes de comentar lo que él decía al respecto, lo que él subrayaba más al respecto, como criterio quizá central de la diferencia entre plantas y animales, hay una cosa, por ejemplo, que es evidente que hacemos distinto. Nosotros reaccionamos, los animales reaccionamos al entorno y nos movemos. Las plantas también se mueven, lo que pasa es que su forma de moverse no es desplazarse, sino es crecer. Es un movimiento a velocidad muy lenta, pero en el fondo también es un movimiento. Y ya empezando por aquí, por ejemplo, en el hecho de que yo reacciono y me muevo, y la planta lo que hace es empezar a crecer de una forma ligeramente distinta, es algo que las hace pues bastante diferentes, ¿no? Hay otra cosa que podemos mencionar ahora, que es lo que decía precisamente Stefano Mancuso. Stefano Mancuso decía de una forma quizá un poco técnica, Stefano Mancuso es neurobiólogo vegetal, ha escrito libros divulgativos, es un personaje súper interesante y un activista muy lúcido, y decía que hay una cosa que él llama la contraposición entre concentración y difusión, que hay que descifrar un poco, ¿no? Quizá. La concentración y la difusión son las dos formas que tenemos de construir el cuerpo los animales y las plantas. Los animales tenemos las funciones localizadas en determinados puntos del cuerpo. Cada parte del cuerpo, cada órgano sirve para un determinado tipo de trabajo. Las manos, los ojos, el hígado, los pulmones. Sin embargo, las plantas lo que hacen es distribuir, en lugar de concentrar la funcionalidad en un solo sitio, distribuyen su funcionalidad por todo el cuerpo. Una planta, una hoja, contiene las mismas capacidades que cualquier otra hoja. La hoja contiene la potencialidad de fabricar nueva materia, de respirar, de reaccionar a la luz, de sentir movimientos, de comunicarse a través de sustancias químicas con los insectos. Tú cortas una planta por la mitad y no la estás privando de ninguna función. La planta puede seguir haciendo lo que hacía con otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, esta diferencia entre lo que sería también una estructura centralizada y una estructura distribuida es muy importante en el sentido de que nosotros funcionamos como especie de forma centralizada. Una estructura centralizada puede ser eficiente en algunos momentos y rápida de respuesta, pero por ejemplo es muy frágil. Si atacas el centro neurálgico, la estructura se viene abajo. Y también es muy difícil para una estructura centralizada adaptarse a los cambios, ¿no? Los cambios se registran y se reacciona de una forma muy lenta a los cambios. Una estructura distribuida como la de las plantas no tiene ese problema. Las plantas nos pueden dar lecciones de adaptación y lecciones de cómo puede distribuirse la capacidad de un grupo, ya no solamente de un organismo, sino de toda una comunidad o todo un ecosistema. Si todo el mundo sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo, nadie es imprescindible, dicho así, ¿no? Entonces, por esto y por la razón también de que pensar en algo tan diferente como las plantas nos obliga a ensanchar nuestra forma de pensar, nos obliga a pensar de una forma distinta. Y pensar de una forma distinta es necesario si realmente queremos aprender a vivir de una forma distinta y relacionarnos de otra forma. Muchas gracias, Joan Manel, también por esta presentación de intenciones de esta sección Buenas Hierbas, en la que nos vas a presentar también algunas de las buenas hierbas, sobre todo de nuestros entornos, pero tal vez también de otras latitudes, ¿no? Bueno, yo nací en el Mediterráneo, que dice la canción,
y por lo tanto he tenido siempre mucho más acceso a la tradición mediterránea y a las plantas que crecen en este entorno. Sí que es verdad que si a uno le gustan las plantas, acaba trabajando con cualquier planta interesante a la que pueda echarle el ojo y mucho más si es posible cultivarla. Entonces, aparte de hablar de plantas clásicas por antonomasia, ¿no? Como decías tú, que creo que hay que hablar de ellas también porque todo el mundo conoce el romero, pero muy poca gente conoce lo que realmente tiene detrás del romero. No solo su historia de uso, sino el potencial que tiene. Todo el mundo piensa que el romero es una planta aromática agradable o que el tomillo es muy bueno para la tos. ¿Cómo era ese dicho popular, romero, romero, que salga lo malo y que entre lo bueno, ¿no? Una buena planta, seguramente el romero para limpiar, para limpiezas energéticas, tal vez. En muchos casos es justamente la sabiduría popular la que se encarga de recordarnos sus usos generación tras generación, sobre todo de las plantas más mainstream, digamos, si es que, bueno, si me permites usar este término mainstream para referirme a las plantas. Yo creo que un ejemplo muy bueno será en el próximo capítulo del podcast. En lugar de hablar del romero, del tomillo, eso de la menta o de otras muy conocidas, hablaré de una que también es conocida, pero es una gran desconocida al mismo tiempo, que son las artemisas. Creo que la historia de la artemisa, no solamente del origen del nombre de la artemisa, del uso clásico y antiguo de la artemisa y de las capacidades, las posibilidades que nos ofrece la planta, es un ejemplo perfecto, creo, de lo que estás diciendo. Pero más que adelantarme, que así tirándome de la lengua, voy a empezar a hablar de la artemisa y no quiero hablar de la artemisa hoy. Yo había pensado que como también tenemos menos tiempo esta primera vez, porque hemos tenido que presentar un poco la sección, voy a contar una historia. Voy a contar una pequeña historia que creo que tiene algunas lecciones interesantes. Esta historia empieza en el siglo VII a.C. Entonces, desde la isla de Cira, que hoy la conocemos como Santorini, un grupo de colonos griegos se metieron en un barco, navegaron al sur, intentando encontrar un sitio en el que montar un nuevo sitio, un pueblo, un nuevo lugar en el que establecerse. Una utopía, seguramente, un buen lugar. Bueno, yo supongo que todos los que dejan su casa y se van a otro sitio, en el fondo, están buscando alguna utopía. No sé lo pragmáticos que eran estos griegos, pero bueno, el hecho es que llegaron al norte de África, directamente desde el sur, si miramos al mapa, y terminaron fundando una ciudad que se llamó Cirene, que hoy en día corresponde al territorio de lo que es Libia actualmente. Entonces, bueno, los griegos eran expansivos, eran gente culta, eran gente con una tecnología importante para la época, se lo montaron muy bien y con los años esa ciudad, Cirene, se convirtió en una ciudad muy próspera, en la más próspera de la región, donde hubo templos, un ágora, anfiteatro. Las ruinas, de hecho, de la ciudad de Cirene se pueden visitar todavía y están muy bien conservadas, ¿no? Y además fue una ciudad que fue una de las cunas de la filosofía clásica. Eratóstenes y otros filósofos, Eratóstenes nació en Cirene y otros filósofos se formaron allí. Entonces, además, es una ciudad en la que el comercio de muchos productos era muy importante, era un núcleo, era un nexo comercial. Y resulta que una de las mercancías más valiosas que partía de Cirene era una planta. Era una planta que crecía entonces cerca de la ciudad, en el entorno de la ciudad, de forma abundante, de forma salvaje también. Era una planta muy difícil de cultivar, aparentemente, que los griegos bautizaron como Silphion y los romanos llamaban Silphium. Entonces, tenemos muchas descripciones en los textos clásicos, ¿no? Y partiendo de esas descripciones, parece que el Silphium era una planta de la familia de las umbelíferas, o lo que también se llama hoy las apiáceas, que es la familia de plantas donde clasificamos a la zanahoria, al perejil, al apio, el hinojo, el eneldo, el comino. Apiáceas, ¿eh? Apiáceas. Se llamaban umbelíferas, no sé si tiene que ver, bueno, lo de umbelíferos por la forma de paraguas que tienen las flores, ¿no? De umbrella. Sí, de la misma raíz de umbrella, sí. Entonces, bueno, dentro de esta familia, por ejemplo, el hinojo
que es una planta conocida. Parece que esta planta, el silphium, era muy parecida estructuralmente al hinojo. Era una planta de tallo grueso y recto, recio, carnoso, una planta simétrica y con unas flores amarillas en paraguas muy bonitas encima. Entonces resulta que esta planta se convirtió en una planta que era más que apreciada. Se cocinaba, los tallos se recolectaban y se cocinaban de diferentes maneras. Se hervían, se asaban. Había centenares de recetas que uno puede buscar en documentos antiguos donde se utilizaba esta planta, ¿no? Y era un alimento aparentemente que era muy sano, muy saludable, y no solamente lo utilizaba la gente, sino que se daba también a los animales. Hacía que la carne de las cabras o las ovejas fuera más carnosa, que fueran más productivas. Luego se valoraba como especia. Era una planta que aportaba muchísimo al sabor de los platos y además de como especia. Lo que faltaba ya es que no solamente el tallo, sino que las raíces también, y el jugo de la planta y la resina de la planta, muy especialmente, como forma concentrada de los principios activos de la planta y de las virtudes de la planta. La resina era una medicina que las fuentes más importantes de la época, que hablaban de medicina con plantas, como Teofrasto o Dioscórides, ¿no?, que son los padres del herbalismo clásico, reconocían que tenía multitud de aplicaciones medicinales, ¿no? De hecho, se utilizaba para tratar tantas cosas que el silphium, en el periodo romano especialmente, fue clasificado de panacea. Era quizá la planta que más se acercó a ser considerada una panacea, que como sabes, quiere decir, pues una panacea es algo que sirve para curarlo todo. Entonces, esto ya parece suficiente, pero si no era suficiente todavía, resulta que una de las razones más importantes por las que a la gente le interesaba tanto el silphium es porque durante el Imperio Romano el silphium era el anticonceptivo por excelencia, que hasta estudiosos del tema hoy en día lo citan, ¿no? Se tomaba como contraceptivo, o sea, para prevenir el embarazo, y en la época los médicos, pues a lo mejor aconsejaban a las mujeres que tomaran cada mes la cantidad de resina equivalente a un garbanzo, y eso prevenía el embarazo, y además, si se había implantado el embarazo, provocaba la menstruación, lo que hacía además una planta abortiva. Entonces esto, imagínate con la importancia que tiene el tema de la contracepción y del control reproductivo, que encima le das esa virtud a una planta, y por si fuera poco, se reconocía que tenía propiedades afrodisíacas y que además los hombres la llegaron a utilizar para solucionar problemas de disfunción eréctil. Entonces, lo tenía, como quien dice, todo. Entonces, el silphium llegó a ser tan importante que, de hecho, en las monedas que se acuñaban en la ciudad de Cirene aparecía la silueta de la planta. El silphium, la planta, el peso de silphium se vendía y se compraba al mismo precio que la plata. Y hay teorías que me parecen muy bonitas y además plausibles, ¿no?, que dicen que el símbolo del corazón, el clásico símbolo que tenemos del corazón, de hecho, que utilizamos para representar el amor, tiene su origen en la forma de las semillas de silphium. Y podría ser así. O sea, yo he visto semillas de plantas de la misma familia que realmente tienen forma de corazón. Entonces, el vínculo que tenía en esa época el silphium, la planta, con el amor, la sexualidad y la salud reproductiva, pues probablemente creó ese símbolo, ¿no?, en la antigüedad clásica. Entonces, claro, con tantas cosas, por desgracia parece que al silphium lo que le pasó es que tuvo demasiado éxito. ¿Se acabó o qué? O sea, había un límite, como suele pasar, ¿no?, en el número de plantas que se podían recolectar y que podían crecer en la zona indígena, la zona nativa de la planta. Nadie conseguía cultivarla en otros lugares. Era una planta muy exigente en sus condiciones y por lo tanto la demanda superaba la oferta, y las autoridades de Cirene, de la ciudad, restringieron varias veces la recolección porque realmente veían que se estaba generando un problema. Pero a pesar de eso, a partir de las crónicas entendemos que el silphium desapareció. En el siglo I de nuestra era, ¿no?, un historiador conocido, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, se lamenta, deja un registro lamentándose de que en un momento dado solamente se había podido encontrar un tallo de silphium en Cirene, en la provincia cirenaica, y que ese tallo, último tallo, se llevó como regalo al emperador Nerón.
que parece que simplemente se lo comió. Entonces no vuelve a haber datos escritos sobre la planta. De hecho, los historiadores y estudiosos de historia natural consideran la desaparición del silphium como la primera extinción registrada de una especie viva. Es la primera de la que tenemos constancia que alguien escribió, dando a entender que ya no se podía encontrar más. Y durante los siglos posteriores después hubo exploradores que tenían en la lista de cosas a descubrir, de plantas que buscar, de tesoros que recuperar cuando viajaban por otros continentes, pues África, por Asia, por Europa. Muchos intentaron encontrar otra vez el silphium y nadie lo pudo encontrar. No hay rastro del silphium. De hecho, Joan Manel, esta historia puede tener varias moralejas que se refieren a cosas que están sucediendo actualmente con algunas plantas, ¿no? Bueno, sabemos que hay un proceso de extinción masiva en curso que afecta tanto a animales como a plantas. Pero a veces ocurre que las historias, y por eso aquí nos gusta a veces contar pequeñas historias, sobre todo de tiempos pasados, ¿no? Porque las historias tienen esa capacidad de como comunicarnos ideas de una forma mucho más efectiva de lo que a lo mejor una estadística o un libro lleno de datos nos puede sugerir, ¿no? Y es verdad, en la historia del silphium hay un par de lecciones amargas que son familiares, pero si hemos escogido el silphium para el primer episodio de Buenas Hierbas es porque hay una lección más en la historia del silphium y es una lección de esperanza, ¿no? Que como dice el mito de la caja de Pandora, es lo último que se pierde. Porque resulta que más o menos 2000 años después de que Plinio el Viejo dijera que Nerón se había comido el último tallo de silphium que se había encontrado en África, y a través de 2000 años en los que el silphium no vuelve a aparecer en ningún libro de historia, aparece un investigador de la Universidad de Estambul, un señor que se llama Mahmud Miski, que hace apenas un año, aunque de hecho la historia pues viene de algunos años atrás, reveló a través de varias publicaciones, incluso hubo un artículo en National Geographic hablando del tema el año pasado, que había encontrado una planta en las montañas de Turquía que decía probablemente sea el mítico silphium. Entonces, el tema todavía está en el aire, pero hay muchos indicios de que sea cierto. Los estudios que se han hecho de momento, una planta que tiene, por cierto, el nombre científico de la planta es Férula drudeana, ¿vale? Efectivamente es de la familia del hinojo. Resulta que lo que se ha encontrado no solamente es que las descripciones clásicas y datos botánicos clásicos coinciden perfectamente con esta planta, sino que además el estudio que se ha hecho de sus compuestos y de las virtudes que podría tener nos cuenta que parece ser una planta que de algún modo aglutina virtudes y compuestos activos de varias plantas que de por sí ya son muy interesantes en el plano terapéutico, ¿no? Entonces aquí quedará trabajo por hacer. No sabemos tampoco cómo una planta que crecía en Libia aparece en las montañas de Turquía. No sabemos si fueron colonos humanos que se la llevaron o que accidentalmente o intencionadamente llevaron semillas o fue un animal migratorio. No sabemos esto cuándo ocurrió o por qué ocurrió. Pero lo bonito es esto, ¿no? Que en cualquier caso, y esta nota de esperanza al margen, este final nos dice que las plantas, que todo el mundo vegetal, al que cada año por término medio se añaden unas 2000 especies todavía, está lleno de sorpresas, está lleno de cosas por descubrir y bueno, y esperamos que en esta sección del podcast, en Buenas Hierbas, podamos encontrar unas cuantas sorpresas más y aprender con ellas. Sin duda, Joan Manel, seguiremos aprendiendo contigo en esta sección Buenas Hierbas y gracias por acercarnos un poquito más al silphium, esta planta que tiene una semilla en forma de corazón. ¡Qué belleza! Muchas gracias a ti, Marta, y seguiremos entre Buenas Hierbas. Gracias, Joan Manel. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Utopías. La trenza, hilvanando historias.
sintonía nos lleva a la trenza y a presentaros a nuestra trenzadora utópica. Aquí la tenemos, Bárbara Salazar, bienvenida. Buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias. Muy honrada por estar aquí y formar parte de este proyecto. Muchas gracias por estar aquí, permitiéndome asomarme a estos lugares del buen vivir. Una sección dedicada a hilvanar, a tejer historias que en algún momento y por alguna razón se han querido esconder. Dicen, Bárbara, que quien hace trenzas está en un proceso de hermandad y construyendo y entretejiendo el pensamiento. Mientras se trenza, se tejen historias en un ejercicio colectivo. Se crea un espacio de resistencia e integración de distintas esferas de la vida. Bárbara, cuéntanos, trenzadora, ¿qué nos vas a presentar en este primer capítulo? Pues la trenza, esa sección que, como bien dijiste, tiene la intención de trenzar pues sentires femeninos, historias, mitología, proyectos, estos lugares que nos van como enfocando la vista, ¿no? Para poder llegar a eso donde nosotras nos sentimos felices, donde estamos plenas, encontrando la inspiración en el ejemplo de gente que está entrándole a la creación, ¿no? de esa posibilidad. El día de hoy quería comentarles sobre un monográfico que hizo la revista Sapiens, es una revista editada en Cataluña. Ellas se dieron a la faena de compendiar en una serie de artículos la situación vivida por miles y miles de mujeres en Europa y en otros territorios colonizados durante aquel tremendo momento de la cacería de brujas, ¿no? Les animo a echar un vistazo a su web, donde figuran los nombres y apellidos de todas las mujeres que han podido identificar en el territorio catalán. Desde que me enteré de este proyecto me conmovió muchísimo, me pareció un proyecto para aplaudir, para florear, y hoy se los quería traer para animarles a que le echen un ojo, a que le pongan ahí su atención, y se le pone atención en eso. Creo que es un ejercicio para rendirle homenaje, así sea ese micro homenaje que se le puede rendir a las mujeres que por ello pasaron. Mujeres sabias, mujeres conocedoras de las plantas, mujeres que sabían de sus usos. Parece que pues, la gente, las mujeres en este caso que tenían este conocimiento, fueron señaladas justamente por estos saberes. No podemos olvidar que todas estas mujeres eran hijas, madres, hermanas, la abuela, la panadera, la artesana, que simplemente lo que tenían era esa posibilidad de interferir un poco, ¿no? En la vida y en la muerte por ese saber que era bastante común en ese momento. En ese momento estábamos mucho más en contacto con la tierra, vivíamos mucho más en los ritmos del sol, y esto nos permitía estar más cerca de este umbral, ¿no? de vida y muerte, que sin duda en algún momento se tornó sospechoso, ¿no? Ese conocimiento se tornó sospechoso, y ahí vino nuestro castigo. Y digo nuestro porque quién sabe, ¿no? Quién sabe qué pudo haber pasado en mi linaje, en mis vidas, y por algo estamos aquí hablando de ellas, por algo llega esta revista a nuestras manos, y hoy queremos darle este espacio y reconocerlo como algo que pone el granito de arena para esta utopía, ¿no? Utopía es también un lugar del buen vivir porque rescata la memoria. Y aquí en La Trenza, Bárbara, nos dedicaremos a trenzar historias, a hilvanarlas. Adelante pues, con tu espacio de hoy, Bárbara. Pues mis queridas, mis querides, yo más que hablarles sobre la historia de estas mujeres y sobre ese momento, porque no soy especialista, los animo a entrarle a este estudio en el que hablan hombres y mujeres que han dedicado gran parte de su vida a esta investigación, que es bastante exhaustiva. Hay, bueno, también documentos muy específicos de qué es lo que sucedía, donde podíamos estar viendo lo endeble de los argumentos con los que fuimos juzgadas. Pero tratando de hilvanar, porque esto se trata de una trenza, de tratar de rescatar eso que sucedió y colocarlo en un plano de lo que sucede actualmente, quería traerles a una artistaza estadounidense, se llama Kiki Smith. Busquen su obra, porque la obra de Kiki Smith
según lo que ella misma relata y lo que yo he podido percibir, trata de siempre describir las líneas que atraviesan los cuerpos de las mujeres, ¿no? Las líneas políticas, las líneas sociales, la línea animal, y yo me atrevería a ponerle una parte también mística de esto. Uno siente, viendo la obra de Kiki Smith, la sombra de loba que lleva cada persona que se siente mujer, ¿no? Como dice la gran Clarisa Pinkola en su super libro Mujeres que corren con los lobos. También hay un clásico, un puntazo para cualquiera que le interese. Una de las piezas que más me conmovió, y aquí está la hilvanada, aquí está la trenzada de la obra de Kiki Smith, es la llamada Woman on Fire, que es mujeres en la hoguera, mujer en la hoguera, mujer en llamas. La artista la propuso como homenaje a todas estas mujeres que fueron quemadas en este momento tan triste de nuestra historia, donde fueron quemadas por la diferencia y donde se les castigaba y se les torturaba por ese atrevimiento a asomarse a lo que podía ser, ¿no? La obra se propuso como posible monumento, pero no fue elegida. De hecho, es impresionante porque en Europa no hay ningún monumento que conmemore ese momento. Hay monumentos dedicados a héroes de guerra, a personas caídas en guerra, pero nunca se le ha dedicado como un espacio de conmemoración, de reflexión, de creación a estas mujeres que fueron intencionadamente torturadas y castigadas, ¿no? Así que, aparte del llamado a la reflexión, que aquí humildemente se está haciendo desde este lugar de utopías, también un llamado a la creación, ¿no? A la creación de ese posible espacio donde encontremos un lugar a donde rendirle homenaje, a donde conmovernos frente a esa posibilidad de enmienda, ¿no? Histórica. Kiki Smith y esta obra preciosísima. Bárbara Salazar Pérez, muchas gracias por esta trenza de hoy y por abrir la utopía a este espacio de memoria. Gracias a ti, querida. Utopías, lugares del buen vivir. Pues hasta aquí hemos llegado en este primer capítulo. Partimos hacia la utopía, una declaración de intenciones de lo que vendrá en próximos podcasts. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado, a todas las que habéis colaborado para que este espacio sea posible y esté caminando ya. Si queréis hacernos llegar ideas, observaciones, propuestas, colaboraciones o si nos queréis contar una utopía, podéis hacerlo a través de las redes sociales o de nuestro correo electrónico utopiasbuenvivir@gmail.com. Un saludo de quien os habla, Marta Espurna, y nos escuchamos los 21 de cada mes. Buen camino.